Glorioso lo que vamos a tener. Todo un año de parachás basados en el Nuevo Testamento. Luego tenemos el estudio de la escuela dominical. El pastor se va los niños se van a ir con su maestra de escuela dominical y ellos van a realizar los parachás durante 52 semanas de parachás, ¿verdad? Y estoy todavía negociando con Camilito si él me trabaja los parachás con los jóvenes, porque Camilo tiene demasiado tiempo limitado en esta área, pero yo quiero que ellos trabajen los parachás, y si no, trabajan conmigo en la escuela dominical, pero igual van a trabajar parachás y van a tener sus tareas. Este año les preparamos material a ellos para que ellos trabajen la tarea, y el domingo me llegan aquí con la tarea. ¿Ven? O sea que todos estamos listos para comenzar. Y en el discipulado vamos a estar trabajando culto imperial. Vamos a hablar todo un año de culto imperial acerca del templo. Amén. Libro de Deuteronomio capítulo 16. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Estamos hablando de la fiesta de Pesá. Y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Verso 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Verso 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Dios te da, sino en el lugar que Yahweh tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol y a la hora que saliste de Egipto. Pesá, nunca más lo volvemos a celebrar en el día. Nunca más. O sea, ni porque ustedes tengan que irse a trabajar ni nada, porque bueno, es un día santo, ¿verdad? Chabatón. Tiene que ser en la tarde, como dice la Biblia. Y asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido. Por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Yahweh tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás. Ahora estamos hablando del Omer, después de la Pascua. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será la que dieres, según Yahweh tu Dios te hubiera bendecido. Estamos hablando de Shavuot. Y te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita que habitare en las ciudades, y el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu hogar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero. 7 días celebrarás fiesta solemne a Yahweh tu Dios en el lugar de Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh tu Dios
en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de tabernáculos, Pesá, Chabot y tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno con ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios. Cualquiera que diga que nos inventamos las ofrendas sería blasfemia, porque la Biblia estableció ese tipo de ofrendas para nuestra bendición. Amén. Así que sabiendo de dónde hacemos y sabiendo de dónde venimos, hoy entramos al día 5. ¿Y quién es nuestro invitado de honor en el día 5? Aarón, el sumo sacerdote Aarón. Miren si se apagó el televisor de atrás. ¿Se apagaron los televisores, hijos? ¿Ya? Ok, listo. Entonces, ahora sí. Ya, listo. Entonces, ahora que nosotros vemos este maravilloso día, recordemos todo lo que significa el lulab. ¿Qué es el lulab? Las 4 especies, ¿verdad? Ese lulab está representando a 3 primeros, la rama de mirto, que son 3 ramas las ordenadas por el Eterno. Levítico 23 dice: 3 ramas de mirto levantarás. ¿Qué significan las 3 ramas? Abraham, Isaac y Jacob, que también son los ojos, representan en el cuerpo humano los ojos. Luego vemos a Moshe con 2 ramas de sauce, ¿verdad? 2 ramas de sauce que representan los labios de la persona en el cuerpo humano. Y luego vemos a Moshe y Aarón, representan las 2 ramas de sauce. Y luego vemos a José, que representa ¿qué? La palmera, ¿verdad? Rama fructífera es José. Y luego vemos a David, que representa ¿qué? El etrog. Y Yeshua, que representa muy bien, excelente. Nuestro amado Yeshua representa las 4 especies. ¿Y qué fue lo que dijo el pastor que significaba Israel? ¿Qué es lo que contiene el nombre de Israel? Los 3 patriarcas y las 4 matriarcas. Muy bien. ¿Quiénes son los 3 patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quiénes son las 4 matriarcas? Sara, Rebeca. Muy bien, excelente. No, ya, ahora sí estamos en sintonía espiritual. Muy bien. Vamos a hacer nuestra oración de Sukkot. Abacados. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo el poder del Ruach HaKodesh, por el bien de la unificación entre el Santo Bendito sea y su Shejinah, con temor y amor, y con amor y temor, a fin de unificar el nombre perfecto, unidad, y en el nombre de todo Israel, por este medio, cumplimos el precepto obligatorio de sentarnos en la Sukkah. Como nuestro Abacados nos ordenó en su santa Torah, por medio de Moshe, nuestro maestro, que la paz esté con él. Habitarán en cabañas por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en cabañas, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en cabañas a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Levítico 23, 42, 43. Para corregir la raíz de este precepto en el lugar celestial y seguir la intención de nuestro Creador, que nos ordenó cumplir este precepto perpetuamente. Erigir la Sukkah de David,
restaurar la diadema en su lugar anterior y completar todo su cumplimiento en Yeshua HaMashiach. Todas las cosas que fueron profetizadas para su pronto regreso por segunda vez a la tierra, como nuestro Mesías triunfante, que sea agradable ante ti, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que este ahora sea un momento de gracia y que este precepto ascienda ante ti, Abacados. ¿Cuántos pueden decir un amén? Gloria al Eterno por la palabra que el Eterno pone en nuestras vidas para que sea un precepto de gloria sobre nuestros corazones. Gloria sea su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Levanta tus manos al Eterno Elohim y dale un abrazo, una bendición especial. Dile a Él lo maravilloso que es venir hoy a su vida, a su tabernáculo. Vamos, levanta tus manos al cielo, iglesia, y dale una oración de oración al Señor. Que fluya de nosotros el sentir de su presencia. Vamos, dígaselo ahí donde usted está. Abba, te adoramos y te glorificamos en este día por todo lo que tú nos estás enseñando bajo esta Sukkot. Abba, te adoramos, te damos la honra, la gloria, te damos todo poder y alabanza. Abba, nuestros labios están agradecidos contigo. Gracias porque nos permites hoy reunirnos cuando otros no se pueden reunir. Te damos la gloria, levantamos nuestras manos sin ira y sin contienda ante ti. Descansamos en tu presencia, Abba. Descansamos en tus maravillas. Venimos levantando nuestras manos diciendo que tú eres el Elohim verdadero, el justo de las naciones, el todopoderoso, el que es y que vendrá. Abba, te adoramos, damos gloria, gloria a ti. Descansamos en tus promesas, descansamos en tu lluvia Shekinah, Abba. Descansamos en ti. No estamos, Señor, estresados ni depresivos, estamos llenos de alegría y de gozo de salvación, porque Yeshua nos dio la salvación. El Mesías sufriente murió en esa cruz para que nosotros hoy nos pudiésemos regocijar en Él. Regocijaos en Yeshua HaMashiach, regocijaos en Él. Él es nuestro regocijo. Abba, te adoramos y te glorificamos. Bendito eres, eterno Elohim. Detén todo plan antagónico, todo plan de las tinieblas, todo plan generado por las tinieblas, Abba, en el nombre de Yeshua. Todo diseño del infierno contra nosotros, Abacados, sé tú deteniéndolo por el poder de tu sangre preciosa. Detén todo plan antagónico contra la vida de esta congregación, contra los miembros de esta congregación, Abacados. Detén todo poder que se quiera venir a invadir el territorio, a usurpar el territorio de la autoridad espiritual tuya, Abba. En el nombre de Yeshua HaMashiach, deténlo, Padre. Sé tu nombre glorificado, Abacados. Sé tu nombre glorificado en esta casa por el poder de tu palabra, Señor. Que sea ahora y por siempre detenido. Mengue el pecado, mengue en el nombre de Yeshua. Que mengue el pecado, que mengue en esta casa todo poder de las tinieblas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que todo ángel de las tinieblas huya ante el poder de la unción del Eterno sobre este lugar, porque tu palabra dice que si hacíamos una azúcar, que si habitábamos en esta azúcar, tú habitarías ahí. Y si tú estás aquí,
¿quién contra nosotros, Abba? ¿Quién se meterá contra nosotros, Señor? Tú lo dices en tu palabra, Señor, que tú cuidarás de tus hijos. Abba, solicitamos ángeles con espadas desenvainadas en este momento, alrededor de nosotros, cuidando nuestra guardia y nuestra retaguardia. A cada uno de los miembros de esta congregación, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que sea cuidando la guardia y la retaguardia de este lugar, en el nombre de Yeshua. Poderoso Rey soberano, Señor, detenemos toda fuerza de las tinieblas que quiera debilitar nuestros cuerpos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder de su palabra. En el nombre de Yeshua nos fortalecemos con el poder de su fuerza, nos vestimos con la armadura del Eterno, con la armadura poderosa, con el sacerdocio santo, con el real sacerdocio del Eterno sobre nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, todo lo que quiera debilitar nuestros cuerpos, ahora en el nombre de Yeshua es echado fuera de este lugar, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Adoramos al único Dios verdadero, el único y el eterno Elohim de Israel. Abba, gracias por tu poder. Manifiéstate en este lugar. Desarrolla en nosotros el querer como el hacer. Derriba al hombre fuerte, Señor, que se quiera levantar sobre nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Llevamos todo pensamiento, vamos, dígalo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen un amén? Hoy nuestro invitado de honor se llama Aarón. Tomen asiento y prepárense. Quiero que vaya conmigo y vea la introducción de Aarón. En las funciones de Aarón, en las fuentes de Aarón, amaba la paz y perseguía la paz del azúcar. Diga, Aarón, un pacificador. El nombre que recibe el azúcar es el azúcar de Shalom, ya que representa la aspiración de paz para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Se cuenta que Hannah era estéril. ¿Quién era Hannah? Ana, la madre de ¿quién? De Samuel. Era estéril y ella elevó su plegaria pidiendo por un hijo que finalmente nació. ¿Se llamó cómo? Samuel. Fue profeta de Israel y encargado de ungir a Saúl, el primer rey del pueblo. Ana no pidió hijos para ella, Ana pidió hijos para Israel. Que nosotros tengamos el mérito de Aarón, de caminar en el shalom del Eterno, y que tengamos el mérito de Ana, de pedir hijos y criar hijos para Israel. Bien, mi hermano, hermanos, bendición. Hoy celebramos día número 5. Estaba revisando estudios que hemos realizado en otros tiempos, y cuando mencionamos el número 5, ¿quién me recuerda algo que tenga que ver con el número 5? Perfecto, creo que ese sería tal vez el más importante en el que podríamos solo pensar por este momento. El número, perdón, las 5 piedras de David, excelente. Podríamos pensar en 5 mujeres virgen, en las 10 vírgenes, 5 mujeres que fueron ¿qué? Prudentes, y las 5 insensatas. Podemos pensar entonces, pero quiero que nos concentremos en el día 5 para que mencionemos puntualmente el tema de los 5 libros de la Torá. Ahora bien, el personaje o nuestro invitado, mejor, nuestro hombre invitado para nuestro día 5 es precisamente Aarón. ¿Quién es Aarón?
el segundo hijo de Amram y Jocabed. Primero fue Miriam, luego fue Aarón y tercero fue Moisés, ¿recuerdan? Ahora, ellos crecen, por supuesto, muy enterados de toda la problemática que se está sucediendo en este momento. Recordemos que hay una orden de matar a todos los niños, es así como los niños que están naciendo, es así como vimos la historia de Moisés hasta el día de ayer, y en esa historia Moisés es salvado de las aguas, de allí su nombre, pero sus años se desarrollan en la vida del pueblo de Egipto, aunque fue inicialmente amamantado por su propia madre. Eso es una tarea extraordinaria. Vamos a concentrarnos brevemente en una radiografía de la vida de Aarón, así muy rápida, porque hay mucho tema también que tratar sobre él, pero tal vez de los aspectos más importantes. Cuando Moisés está con su suegro Yitro, recuerdan, el sacerdote de Madián, y al momento en el que, todavía no, sí, por favor, en el momento en el que Moshe recibe la visión de la zarza ardiente, ¿recuerdan ustedes esto? El Padre Eterno le da una orden y le dice, ve a Egipto y vas a tomar al pueblo de Israel y lo vas a sacar de la cautividad y lo vas a traer a un tiempo de libertad. ¿Recuerdan esta historia, verdad? Pero ¿qué pasó en todo este proceso? Lo primero que Moshe dice al Padre es, bueno, primero, si me preguntan quién me envía, ¿qué le digo? Bueno, diles que yo soy el gran yo soy. 1, 2, Señor, yo no puedo aceptar esta invitación, digámoslo, porque yo soy de difícil habla, no tengo la facilidad de hablar. Entonces el padre le dice, ve porque en Egipto está tu hermano Aarón. Ahí viene la importancia de Aarón. Ahí está tu hermano Aarón y él va a hablar por ti. Aquí quiero resaltar dos aspectos. Número 1, nos muestra entonces esta expresión de que Aarón era un hombre que tenía una gran facilidad de expresión, ¿verdad? Tanto que el mismo Padre lo dice, ve donde Aarón porque él va a hablar por ti, porque eso muestra que Aarón tenía una facilidad extraordinaria de elocuencia. ¿Saben lo que es palabra elocuente? Tenía facilidad de expresión. Pero esto nos deja una primera tarea de Aarón. Número 1, Aarón era expresión, con facilidad se expresaba, pero no porque se expresara con facilidad como en su humanidad, sino porque se expresaba con facilidad en cuanto a lo que Moshe le transmitía. Entonces, la primera conclusión de nuestro invitado de hoy es que era un, puedo decirlo, como decimos aquí en América cuando nos traducen, un intérprete. Bueno, más que un intérprete, no tanto un intérprete, porque es lo correcto. Muchos de los que traducen hoy interpretan, pero no traducen. Mejor era un traductor de lo que Moshe le decía. Moshe le decía, así dice Jehová, dile al faraón que deja salir al pueblo. Y entonces, ¿qué hacía Aarón? Así dice Jehová, así dice Yahweh, deja salir al pueblo. Él no traducía, él expresaba el pensamiento de Dios que venía a Moisés y él era la voz que expresaba ese pensamiento. Entonces, dígalo conmigo, la primera tarea de Aarón es expresar siendo la voz de Dios. Dentro de lo que podemos conocer a lo largo de la Biblia, se dice que el nombre de Aarón se repite aproximadamente en 300 ocasiones. Se repite un poco menos que el nombre de Moisés, pero 300 veces es un número extremadamente alto, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante tener presente que cuando se sucedió el encuentro de Moisés con Aarón, ellos saben que son hermanos, ellos se reencuentran después de 40 años, usted sabe, después de 40 años se reencuentran, pero ahora se reencuentran en una posición de servir a Yahweh. Y cuando se encuentran en esa posición es interesante notar quién es el hermano mayor.
Aarón es el hermano mayor de Moisés. Sin embargo, vean cómo ahora aparece Moisés en escena y aparece Moisés y le dice a Aarón, mi padre me habló y me envió con una misión, rescatar de la cautividad a nuestro pueblo, a este pueblo de Israel. Y ya para ese momento Aarón tenía conocimiento de esa orden y le dice, es verdad Moisés, te estaba esperando porque Dios nos ha puesto esa tarea. ¿Ven lo interesante? Es decir, ya Aarón ya conocía, ya sabía que Moisés venía y venía específicamente con esa misión. Segundo aspecto que quiero resaltar en la vida de Aarón es esta. Siendo el hermano mayor, no se sintió menos que su hermano menor. Usted sabe, nosotros tenemos hijos, mayores y menores, pero como que el mayor es el que quiere mandar. O sea, yo soy el mayor, yo soy el que digo, y aquí se hace lo que yo digo porque soy el mayor. Pero aquí vemos cómo Moisés viene, le habla a Aarón, y Aarón le dice, Moshe, estoy para servirte, estoy feliz, estoy muy contento de saber que has regresado, y más importante aún, que has regresado con un plan y el propósito de Dios, y yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para apoyarte, porque ya Dios me dijo que yo seré tu voz, la voz de Él. Ven, es importante que resaltemos esta labor desde el punto de vista de lo que está haciendo Aarón. Ustedes recuerdan que la Biblia nos muestra muchas condiciones de hermanos que tenían celo el uno con el otro, ¿verdad? Desde Génesis, Caín mató a Abel. Jacob y Esaú difícilmente no se llevaban, ¿verdad? Etcétera. Pero vemos cómo aquí es interesante mencionar, y este es un punto que necesito resaltar, porque aquí vemos una situación totalmente contraria. Vemos cómo Aarón ama a su hermano, lo recibe con bendición y está dispuesto, no por ser el mayor, sino está dispuesto a servir a su hermano menor. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito es ¿quién? El propósito es Israel. Aquí no, el propósito no es, tú eres el mayor, yo soy el menor. No, aquí el propósito es que servimos a un mismo Dios, tenemos un mismo propósito. Ahora, es importante recordar que hay dos escenas interesantes cuando Dios habla a Moisés. Recordemos que Dios le habló a Moisés y Dios le habló a Aarón, pero no les habló en igual proporción. Es importante recordar que a Moisés hablaba con Dios ¿en qué momento? En todo tiempo. Moisés mantenía una línea abierta con el Padre Eterno 24 horas. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra que Moisés expresaba era la voz de Dios. La intimidad, la relación, el nivel elevado que alcanzó Moisés no lo ha alcanzado absolutamente nadie sobre la faz de la tierra. Por eso Moisés es el profeta de profetas, es el hombre que tenemos que resaltar en todo el contexto de la Biblia. Pero Aarón también tenía comunicación con el Padre, solo que la comunicación de Aarón era una comunicación en ciertos momentos muy precisos. Dice Jehová, habla a Moisés, Moisés, dile a Aarón que tú y tu hermano suban a la montaña porque voy a hablar con ustedes. Sin embargo, cuando suben a la montaña, ¿qué se sucede? Moisés sube a la cima, pero Aarón ¿hasta dónde subió? Hasta la mitad. ¿Qué nos quiere mostrar la Biblia, la Torá en este caso, con esa expresión? Nos quiere mostrar que Moisés sube a un nivel mucho más elevado del que podía subir Aarón. Amén. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos está mostrando es que igual sucede con nosotros. Algunos de nosotros podemos ir a un nivel más elevado con Dios que otros. Pero ¿cómo se logra ese nivel más elevado con Dios? Ese nivel más elevado con Dios no se logra. Moisés no logró un nivel más elevado con el Padre porque lo trataba con cariño. Ay, Diosito tan bello, tan lindo. No, era porque era ¿qué? Obediente, porque había una obediencia. Vimos ayer porque había humildad, porque el corazón de Moisés fue un corazón de amor, fue un corazón en el que, mira, si revisamos los textos bíblicos, y perdóname que retome un poquito a Moisés, si revisamos los textos bíblicos, muéstreme un texto bíblico en el que haya un solo enemigo de Moisés. Yo sé que usted me va a mencionar uno inmediatamente. ¿Cuál? Un enemigo de Moisés. Bueno, el pueblo. El pueblo no era tanto del enemigo,
porque un enemigo no obedecería y todos le obedecían. El pueblo refunfuneaba, el pueblo obedecía a medias, pero podríamos pensar que tal vez Cora, recuerdan la rebelión de Cora, podría ser un enemigo, pero recuerden que la pregunta que estoy haciendo es, si leemos toda la Biblia, ¿hay un versículo bíblico que nos diga que Moisés tenía un enemigo? En todo el texto bíblico no hay absolutamente un enemigo de Moisés. Hubo personas que no estuvieron de acuerdo con él. Recuerden que su propia hermana Miriam y su propio hermano Aarón en algún momento se rebelaron y sin embargo Dios tomó control de esa situación directamente y los puso al orden. Corá se rebeló contra Moisés y contra el pueblo, pero a lo que me refiero es, en ningún momento la Biblia nos muestra que Moisés haya expresado un sentir de molestia o de incomodidad porque había una persona que se había levantado contra él. Él le decía, mira Coré, toma esto con calma, recuerda, tú no me estás tocando a mí, tú no me estás atacando a mí, tú estás atacando directamente al Padre. Entonces, en el corazón de Moisés nunca de ninguna manera hubo un solo enemigo con lo que él directamente tratara. Es importante recordar que cuando viene el tema de las 10 tribus, resaltando la labor que hizo Aarón, recordemos que las 3 primeras plagas, quien tomó la vara y quien ejecutó la acción con la vara fue ¿quién? Aarón. Esto es bien importante. De las 10 plagas, las 3 primeras fueron las que Aarón, por orden de Moshe y por orden del Padre, evidentemente Aarón fue quien tomó la vara y tomó el control sobre esa situación. Es interesante recordar que la Biblia nos narra cómo Aarón se casó. Se casó es muy importante porque viene a ser uno de los requisitos para un sacerdote. El matrimonio debe ser casado. Y se casó con una hija de un líder de la tribu de Judá. Se casó con, en español, digamos Elizabeth, se casó con Eliseba, una de las hijas de Aminadab, que era un líder de la tribu de Judá. Ahora, hay algo importante aquí. El pueblo de Israel escuchaba con mucha atención a Aarón, que ahí todavía no es el sacerdote, pero Aarón era un gran líder, amén. Y atención, el pueblo escuchaba con atención a Aarón, pero posteriormente el pueblo empezó a respetar, escúchame las 2 palabras que estoy mencionando, escuchaban con atención a Aarón, pero cuando escucharon a Moisés empezaron a respetar la voz de Moisés. Sin embargo, hay 2 aspectos importantes. Moisés tenía una voz de autoridad porque era la voz del Padre, pero Aarón tenía una voz de caridad para con el pueblo. Cuando Aarón se refería con el pueblo, la gente lo apreciaba, la gente lo escuchaba, pero también había un carácter, entre comillas, por favor lo digo entre comillas, como de cierta debilidad respecto al hacer. ¿Por qué? Avancemos en la historia. De los errores que podamos mencionar, porque Aarón, siendo un gran hombre, cometió algunos errores. ¿Cuál fue el más delicado error de Aarón? El becerro de oro, absolutamente, el becerro de oro. Vean que es lo primero que llega al corazón de todos nosotros. El primer gran error que cometió Aarón en su desarrollo, en este llamamiento que Dios hace, es el becerro de oro. Pero ¿cuál es el error? El error no fue propiamente en cuanto a que él hiciera un becerro, sino en cuanto a que el pueblo, bajo la presión del pueblo, como lo apreciaban tanto, él se sintió como impotente ante el pueblo y decidió llevarles la corriente a lo que ellos pedían. Pero sin embargo, observe que cuando usted lee su Biblia, debe leer con atención esta frase. Se hizo un becerro y el pueblo dijo, queremos un becerro para que ese becerro, para que un Dios nos guíe. Y aunque Aarón trató de dilatar y de demorar un poco la construcción del becerro, al final definitivamente tuvo que ceder. Y cuando cedió, él dijo esta frase que usted tiene que leerla muy detenidamente en su Biblia. Dice, vamos a construir ese becerro o ese ídolo, pero le presentaremos temprano en la mañana ofrenda a Yahweh. ¿Me están entendiendo? Es decir,
en su corazón se hizo el becerro porque fue la petición del pueblo, la manipulación del pueblo, pero en su boca lo que él expresó es: ofreceremos ofrenda a Yahweh. Él no dijo: ofreceremos ofrenda al ídolo. ¿Están conmigo? Entonces realmente ahí se rescata la labor de Aarón, porque él ofreció la ofrenda, fue para Yahweh, no para ese ídolo que el pueblo tenía. Esto es bien importante, no voy a detallar eso, lo hemos visto en los estudios anteriores, solo estoy tratando de mencionar cosas que sucedieron en la vida de Moshe. Ahora, Aarón se ocupa de todo lo que pase en el pueblo de Israel durante la ausencia de Moisés. Hay dos hombres que quedan encargados de la responsabilidad del pueblo de Israel. ¿Quiénes son? Aarón y... no, antes de Josué. Cuando vino la guerra de Amalek, habían dos hombres que fueron los encargados de custodiar el pueblo cuando Moisés no estuvo. Aarón y Hur. Este personaje Hur, realmente no hay mucho que se diga de él en la Biblia. Algún Midrash menciona, por ejemplo, que cuando se pretendió levantar el becerro de oro, Hur fue el primero en oponerse al pueblo. No vamos a hacer esto. Esto no es de Dios. Y dice un Midrash por allí que el pueblo lo que hizo fue levantarse contra Hur y mataron a Hur. Eso es un Midrash, no está en la Biblia, es una historia. Pero no se sabe qué pasó con Hur, la cosa es que desaparece. Entonces, a raíz de esa situación, cuando Aarón ve que matan a Hur, es por eso que él se ve realmente bajo la presión del pueblo, porque dice: si mataron a Hur, pues van a terminar matándome también a mí. ¿De acuerdo? Ahora, Aarón pregunta, les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Por qué razón si Aarón cometió este error del becerro de oro, entre comillas, por qué razón el Padre Eterno permite que sea Aarón el primer gran sumo sacerdote del pueblo de Israel? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Quién da más? Hay una respuesta muy importante que le hemos enseñado aquí mucho. Bueno, por tiempo lo voy a avanzar entonces. Dígalo conmigo: Techuvá. ¿Qué es? Todo ser humano tiene derecho y oportunidad al arrepentimiento. ¿Por qué nosotros, los creyentes humanos, somos tan duros para juzgar a las personas? Cuando una persona se equivoca y comete un pecado, no hay pecado grande o pecado pequeño, pecado. Cuando una persona comete pecado, Aarón cometió pecado y cayó un pueblo en idolatría. Sin embargo, pregunta, ¿Aarón hizo techuvá? Pero no solamente hizo techuvá, Aarón entró en un profundo nivel de arrepentimiento tan alto, tan honesto, tan puro, tan sincero, tan verdadero, que Dios, que conoce el corazón de los hombres, sabe que el arrepentimiento de Aarón fue un arrepentimiento legítimo, verdadero, auténtico. Por lo tanto, Dios en su infinita misericordia perdona el pecado de Aarón, tanto que le da la oportunidad de ahora no solamente continuar con su llamamiento, sino que ahora le da el privilegio de ser considerado, formado, establecido como el gran primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy con nuestro invitado Aarón? Dígalo conmigo: que todos nosotros, no importa mi condición de pecado, tengo el privilegio de techuvá, de entrar en mi tiempo de arrepentimiento. Atención, un tiempo de arrepentimiento, repito, honesto, sincero, verdadero, legítimo, auténtico, porque yo me puedo arrepentir, pero Dios es el que establece y determina mi corazón.
Esto lo digo porque es tan común cuando, por decir algo, alguien ha cometido un pecado allá afuera y de pronto un hermano en nuestra fe cometió un pecado y nosotros sabemos de esa historia, y cuando de pronto lo vemos pasar por la puerta de nuestra congregación, ¿a quién vemos pasar? ¿Al arrepentimiento o vemos pasar a quien vamos a juzgar? Y lo primero que decimos, ¿y esa persona qué hace aquí? ¿Acaso ese no es un pecador? ¿Acaso no hizo esto? ¿Acaso ese no fue el que cometió? ¿Quién eres tú para juzgar? Si Dios nos enseña a través de la vida de Aarón que él perdonó su situación de ver, ¿cuáles son los dos pecados más graves en la Biblia? Hay dos, que son, hay todos, es decir, no quiero decir que hay un pecado más grande y uno más pequeño, pero hay dos pecados que son considerados fuera de lugar. Número uno, la idolatría. Y ese fue el pecado que cometió Aarón con su pueblo. Y número dos, el número dos, todos esos son graves, obviamente, pero dos. Número uno, la idolatría, y número dos, el homicidio. Quitarle la vida a otra persona es el segundo grave pecado más delicado de toda la Biblia. Matar, porque Dios da vida y el único que la quita o la toma es Él. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de quitarle la vida absolutamente a nadie. Por eso el segundo pecado es este de homicidio. Muy bien, la siguiente situación que cometió Aarón, delicada, fue la situación de la Lashon Hara que estaba mencionando la hermana. ¿Por qué? Porque Miriam, ayer lo mencioné, no detallemos esto, Miriam y Aarón confabularon contra la situación de Moshe, en el sentido de que Dios también les hablaba a ellos. Pero aquí hay algo más importante, no solamente el hecho de Lashon Hara, sino además fue que Aarón y Miriam irrespetaron la posición que Aarón tenía frente a Dios con ellos. ¿Me están captando esto? ¿Qué quiero significar con esto? Todos nosotros aquí, hermanos, merecemos respeto. Merece respeto Lía, merece respeto Anita, que es la más pequeña que tenemos en la congregación en este momento. Merece respeto Junior, merece respeto William, merece respeto el hermano Luis, el hermano Mauri, el hermano Félix. Cada uno de quienes estamos aquí, cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, cada niña, todos merecemos respeto. Por eso, cuando un adulto le trata a un joven, trátelo con respeto. ¿Cómo quiere que te traten? Trátalo como tú quieres que te traten a ti. Cuando un joven le habla a un adulto, trátelo con respeto. Por eso yo les he mencionado tantas veces, en la iglesia no nos enseñan normas de urbanidad. Las normas de urbanidad las aprendemos en casa. Y yo les he dicho muchas veces a los jóvenes, le he dicho a los adultos, qué importante es que digamos buenos días. Hermano, buenos días. Hermana, buenas noches. Hermano, muchas gracias. Hermano, por favor. Pastora, por favor. Pastor, por favor. Pastor, muchas gracias. Eso no se lo enseño en la iglesia. Eso usted debe aprenderlo desde casa, porque son normas elementales de educación. Y aquí vemos cómo cuando Miriam y Aarón irrespetaron la vida de Moisés, Moisés en su humanidad. Recuerden que vimos ayer a un Moisés humilde. Moisés no le prestó atención al tema. Lo tomó con tranquilidad, no quiso prestarle atención a su hermana ni a su hermano. Está bien, no les quiero prestar atención, no me voy a enfrascar en un problema porque si ellos creen que Dios les habla, pues está bien, yo no tengo problema con eso. Pero Dios no se quedó con eso. Ayer también lo vimos. Dios los llamó y les dijo, vengan acá un momentico, por cuanto ustedes han irrespetado la autoridad de Moisés sobre todo Israel, entonces ordenó lepra para Miriam. Pero interesante, no ordenó una acción inmediata para Aarón. Ya lo explicamos en el Parashá por qué pasó esto. Parece ser que Aarón no es que estuviese muy partícipe de la situación, fue un poco impulsado por su hermana para hacer algún tipo de comentario. Sin embargo, más adelante, viene una consecuencia que se cobra a raíz de eso. Muy bien, cerremos con este punto, tanto por hablar sobre Aarón, tanto por decir sobre lo que tenemos que aprender de lo que va a ser nuestro primer gran sacerdote. Se casó, 4 hijos, Nabat, Abiud, Eliezer y Tamar, muy importantes esos 4 hijos. Los 2 primeros mueren cuando ofrecieron a ofrendas no gratas al Padre, usted recuerda esa historia, pero quiero resaltar básicamente este aspecto. Atención,
Cuando murió Aarón, la Biblia dice que todo el pueblo de Israel lloró la muerte de Aarón por 30 días. Lo voy a repetir. Y gracias por decirlo, hermano Miguel. Era el sumo sacerdote y la gente le tenía un respeto maravilloso. Lo amaban. Él tenía digamos, si puedo usar entre comillas esta palabra, el carisma con el pueblo. La gente lo amaba. La gente de pronto no amaba tanto a Moisés porque Moisés era muy estricto. Pero ¿qué era Moisés? Era la voz de Dios. Y entonces a la gente le gusta escuchar quien le habla bonito, pero cuando se le habla con la autoridad de Dios, a la gente no le gusta. Pastor, usted dígame lo que usted tiene que decirme, dígamelo, pastor, no se preocupe que yo estoy preparado para recibirlo. Bueno, hermano, pues la verdad que tengo que decirle esto y esto y esto. Pues no vuelvo, porque ¿quién es usted para decirme esas cosas? A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Entonces significa que no está preparado para escuchar la voz de Dios. Quiere que le hablen bonito, que le digan cosas bonitas, que le digan que todo está bien, que no hay ningún problema, y entonces ese sí. Ahí vemos el ejemplo. Entonces, Aarón, siendo el sumo sacerdote, él cumplió con todo el ordenamiento que el Padre determinó para ejecutar su posición como sumo sacerdote, tanto así que aun cuando sus 2 hijos murieron, Aarón tuvo que pasar por alto esa situación, casi que ignorarla y decir, Padre, si es tu voluntad, yo acepto tu voluntad. Pero atención, muere Moisés. Saben ustedes que muere la próxima semana, ¿no? Ha sido una hora muy larga, una hora que lleva como 15 días muriendo. Pero la Biblia dice que cuando murió Moisés, todos los Bené Israel lloraron por él. ¿Alguna diferencia? Lo voy a repetir. Murió Aarón. Todo el pueblo de Israel lloró durante 30 días la muerte de Aarón. Murió Moisés. Y todos los Bené Israel lloraron a Moisés. No todo el pueblo. Solamente aquellos cercanos y aquellos líderes y aquellos en el ministerio con él le lloraron, pero no todo el pueblo le lloró. Pero Aarón, todo el pueblo de Israel lloró la muerte de Aarón durante 30. Esto es lindo, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque quiero resaltar la vida de Aarón. O sea, Aarón fue un hombre extraordinario. Aarón nos enseña humildad, obediencia, sujeción para con Dios, para con su hermano, respaldo, autoridad. Usted ha oído una frase, a mí esta frase me la repetían con mucha frecuencia: pastor, cuente conmigo, yo estoy con usted para las que sea. Cuidado cuando le digan eso yo. Porque eso es grave, eso es puñalada trapera fija. Eso es traición. Cuidado con eso. Porque usted cuando está fiel con alguien y usted quiere respaldar a alguien, usted no necesita decirlo, usted necesita demostrarlo. ¿Cómo lo demuestra? Haciendo. Usted no necesita que alguien le diga, hermano, haga, usted hace. Porque usted está en la visión, usted está en la obra, usted está en el propósito. Y aquí vemos a Moisés firme con su hermano, apoyando a su hermano, escuchando la voz de Dios, atendiendo a su hermano. Muchas veces posiblemente Moisés o Aarón tuvieron algunas dificultades, pero sin embargo Aarón siempre fue sujeto a su hermano, porque Aarón tenía la claridad en su corazón que aun siendo él el hermano mayor, él sabía que Moisés era la voz de Dios. Y por lo tanto, él no estaba dispuesto a contrariar de ninguna manera a la voz de Dios. No a Moisés, la voz de Dios. Por eso, repito y cerremos, Moisés dijo, ¿para qué peleas conmigo? Si tú no estás peleando conmigo, estás peleando con Dios. ¿Para qué hablas mal de mí? No estás hablando mal de mí, estás hablando mal de Dios. De tal manera que Moshe, nuestro invitado de hoy, nos enseña Aarón, gracias, nos enseña sacerdocio, cumplimiento, fidelidad, plan, propósito y todo lo relacionado para que el pueblo de Israel saliera y pasara hasta el otro lado, según el plan que ya Dios ha establecido después de esos 40 años
primeros y los 40 años siguientes de que regresó Moshe. Amén. Una cosa maravillosa que vemos allí es, el pastor está enseñándonos de que, ¿por qué el pueblo lloró a Aarón y no lloró a Moisés? Hello. ¿Por qué? Ajá. Dice que era el hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad? Porque Aarón tipifica a Yeshua. Y todo el pueblo de Israel debe de llorar por nuestro Yeshua. Amén. No es lo mismo por Moshe, porque acuérdense lo que les enseñamos ayer. Moshe no entró a la tierra prometida porque donde entra hubiera sido catalogado un Mesías, y no era el Mesías. Amén. Toda la vida de Moisés es del Mesías, pero no entró a la tierra de Israel porque si no hubiera sido catalogado, ¿qué? Mesías de Israel. Porque todo el pueblo de Israel, porque dice la Biblia que todo el pueblo de Israel lloró a Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Aarón tipifica el sacerdocio de nuestro amado Yeshua cuando venga como Yeshua triunfante, el sumo sacerdote, el gran Gadol. Amén, el gran sumo sacerdote. Yeshua volverá como el gran sumo sacerdote. Yeshua no entró al templo ni cumplió las funciones en el templo cuando estuvo en la tierra como nuestro Mesías sufriente. No entró al templo, no hizo sacrificio, no llegó al lugar santísimo. Debería, ¿no? Debería de haber hecho esa función, pero él no usurpó territorio porque ese no era su lugar en ese momento, ni era su función. Así que es importante entender al gran sumo sacerdote Aarón para entender a nuestro gran sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, que vendrá triunfante. Amén. Ahora, el pastor va a explicar un momento algo importante. Tomen nota allí. Lo dije que lo hiciera más grande porque a veces cuando lo muestra en la pantalla no lo vemos muy bien. Denle en unos minutos y terminamos. Le pedí que por favor no lo dejara de hacer, porque hoy vamos a enseñar un poco más todavía. Cada noche hemos enseñado algo del lulab. ¿Qué es el lulab? Las 4 especies, ¿verdad? Entonces, cada noche hemos enseñado algo del lulab. Esta noche vamos a enseñar algo del lulab con la gematría para ver por qué cada cosa del lulab es importante. Ya hoy no tengo problema porque yo les envié esta tarde a sus correos, a su información, la tarea, ¿verdad? Y ya vi que la hicieron, o sea que excelente. Eso lo vamos a hacer mejor así, se los envío en la tarde, usted lo hace en casa y cuando ya lo traigamos acá está hecho. Entonces, hoy vemos 2 palabras, vamos a aprender estas 2 palabras. Miren lo interesante, la palabra Hay en hebreo, Hay, significa vida, vida. Aquí está, esta es Hay, esta de aquí abajo, estas 2 letras. Y la palabra Jata, con J, Jata, significa pecado. Observen qué interesante. La palabra vida y la palabra pecado tienen el mismo valor numérico. Esto es, voy a explicarlo en la primera, o sea, la parte superior. Aquí vemos la letra Heit, tome nota por favor, la letra Heit vale 8, la letra Tet vale 9 y la letra Aleph vale 1. ¿Cuánto nos suma eso? 18. Muy bien. Ahora, para la palabra vida tenemos la letra Heit, esta que ven aquí al principio que vale 8, y la palabra, aquí no es una Aleph, perdónenme, voy a borrar esta, discúlpeme, perdónenme que estoy aprendiendo, ya estoy tomando el hilo, muy bien, aquí es una Yod, ya, aquí es una Yod, ¿ok? Una Yod. ¿Esa Yod cuánto vale? 10, muy bien, 10, y 8, 18. ¿Qué es importante en nuestra enseñanza de hoy? Las 2 palabras, tanto vida como pecado,
tienen el mismo valor numérico. Ya la hermana Lupita, la hermana Alicia hicieron el ejercicio, les quedó perfecto, excelente, lo están captando súper bien. ¿Qué es importante esto? Es importante que tanto la vida como el pecado tienen el mismo valor. Podríamos decir entonces que es como si estuvieran en un mismo nivel, en una misma posición. Recuerden la palabra. Los coloco a ustedes frente a dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? Frente al camino de la vida o frente al camino de la muerte. Frente al camino de la vida para que sean bendecidos o frente a la vida de la muerte. Tú tienes el libre albedrío. Tanto tienes vida como tienes pecado. Elige tú qué camino vas a tomar. Si eliges el camino de la vida tendrás bendición. Si eliges el pecado, si eliges el camino del pecado, obtendrás muerte. Entonces, en estas dos palabras que tenemos hoy, solo quería resaltarles que el número 8 más el número 1, ¿qué suman? 9. ¿Y el número 9 qué significa? Ya lo enseñé. Se los voy a dejar de tarea, porque ya lo enseñé. Miren ahí, en sus notas está. Ahora, ¿qué es importante acá? La lulab. Acuerden el mensaje que vimos. ¿Qué representa lulab? La columna. ¿Qué representa? La columna vertebral. ¿Cuál es el primer huesito que tenemos donde empieza la columna vertebral? ¿Cómo se llama ese hueso? No, hay un huesito antes de la cervical. ¿Cervis? ¿Cómo se llama? No, el coxis está al otro lado. Vamos para allá, pero empecemos de arriba para abajo. El primer huesito el que nos permite hacer este ejercicio. ¿Usted ha visto unos perritos que se ponen en los carros que van hacia ahora? Ellos tienen ese huesito, se llama axis. El axis es el primer huesito que tenemos en la columna, es el que nos permite tener este movimiento. A partir de ahí empiezan entonces las cervicales. ¿Cuántas son las cervicales? No, cervicales. Cervicales viene de 7, tenemos 7 cervicales. ¿Cuántas son las dorsales? Pues 12, viene de 12. Ay, pero vea cómo sí saben. Entonces tenemos el axis, 7 cervicales y 12 dorsales. ¿Cuánto suma eso? No. 12 y 7, 19. No contemos el axis. 12 y 7, 19. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos 18. 18 es la columna. 18 vértebras, luego una más que es el axis, 19, pero de las cervicales y las dorsales tenemos 18. Atención, esto es muy importante, mis amados hermanos, porque recuerden que nosotros hablamos de un pueblo duro de cerviz, ya lo expliqué, también ya expliqué sobre ese punto y no me voy a detener allí. Lo que quiero solamente concluirles hoy es que esa axis también tiene otro nombre, que se conoce como atlas. ¿Saben qué es el atlas? ¿Recuerdan qué es el Atlas? Un equipo de Veracruz. ¿En qué escuela estudió usted, hermano? El Atlas, ¿qué es el Atlas? Ustedes han visto un hombre que tiene una posición como esta, algo así, que tiene el globo terráqueo, carga la tierra aquí. ¿Cómo se llama ese hombre? En los griegos, ¿cómo se llama? Atlas. Usted sabe que es un atlas en la escuela, cuando miramos los mapas, nos entregan un libro de mapas, se llama Atlas. Ese axis tiene que ver con el atlas. El atlas es la primera vértebra que nos permite tener el movimiento de rotación que tiene la Tierra, axis. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante todo eso? Porque tiene que ver con nuestra columna, tiene que ver con nuestro lulab, que es el que nos permite sostener el cuerpo y mantenernos en equilibrio. ¿Sabe? Cuando una persona tiene un problema de columna, ¿cómo estamos? Totalmente mal, nos duele absolutamente todo, no podemos realizar un trabajo. El problema de columna es uno de los problemas más delicados. Entonces, como decía la hermana Anita, si al final de toda la columna, tenemos el sacro, que es la penúltima, y luego tenemos el coxis, que es la última, el último huesito que usted se toca, ya ese último huesito es el coxis.
Entonces esa es la columna vertebral. Y todo esto tiene que ver precisamente con estas dos palabras. Vida, que significa hay, y jata, que significa pecado. Todo nuestro movimiento debe estar en una columna, un libre albedrío. Tú tienes el libre albedrío para elegir mantenerte firme en la vida o para ceder ante el pecado y cometer todo tipo de error. Vamos a dejarlo ahí porque el tema es impresionantemente interesante, pero gracias por la tarea, gracias por tratar de hacer el ejercicio y vi que lo estaban haciendo extremadamente bien. Entonces creo que voy a cambiar el sistema, se los voy a enviar primero, ustedes lo hacen en casa, con eso cuando vengamos acá ya prácticamente ustedes lo tienen hecho. Pastora Pili, muchas gracias, amén. Bendito sea el Eterno, me gustó mucho. Y eso que le faltó la geometría de los 4 especies, que está maravilloso. Puestos en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Qué lindo, ¿verdad? Yo tengo personas que están en vivo en este momento viendo la transmisión. Damos gracias al Eterno por el grupo de multimedia allá atrás, porque lograron hacer las cosas y eso está muy bien. Vamos a hacer la oración del azúcar. ¿Estamos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher kidashnu bemizvotav besitanu leche basuka. ¿Todos? Bendito eres tú, Eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste. Póngase por favor su suká, hermanos varones, encima de su cabeza, porque su suká dice: yo habitaré en ustedes, yo habitaré en ustedes. Esa suká, ese manto de protección, el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahora tomen su Ebrok, su Lulab, y vamos a hacer la oración del Lulab, convencidos eternamente que hoy nuestro Lulab es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Así que vamos a decirlo al norte, ¿verdad? Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher kidashnu bemizvotav Beit Banu ad Neilat Lula. Vamos a decirlo en español. Bendito eres tú, Eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el alzado del Lulab al norte 3 veces. 1, 2, 3. Vamos a decirlo al sur. Bendito eres tú, Eterno Elohim, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el alzado del Lulab al sur. Vamos a hacerlo al oeste, al este. Bendito eres tú, Eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el alzado del Lulab al este. 3 veces. 1, 2, 3. Vamos al oeste. Bendito eres tú, Eterno Elohim, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el alzado del Lulab al oeste. Ahora vamos a hacerlo arriba. Bendito eres tú, Eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el alzado del Lulab arriba. 1, 2, 3. Ahora lo vamos a hacer abajo. Bendito eres tú, Eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste el alzado del Lulab abajo. 1, 2, 3. Bendito seas tú, Señor. Bendito eres, Señor. Vamos a orar por el alimento de nuestras casas. Cuando hacemos estos tipos de oraciones es pidiendo provisión.
que haya provisión en nuestras casas hasta y que sobre y abunde. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, el Dios por cuya bondad nos alimenta, tanto a nosotros como a todo el mundo, con gracia, benevolencia, holgura y misericordia. Él proporciona el pan a todas las criaturas, porque su benevolencia es eterna, y por su inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento, pues Yahweh alimenta y sustenta. Toda su mesa está preparada para todos, y Él prepara el alimento y sustento para todas las criaturas que creó con su misericordia y su inmensa bondad, tal como está escrito. Abre tu mano, satisfaces el deseo de todo ser vivo. Todos decimos Baruch atah Adonai Hasan et Hakol. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tú, eterno, que sustentas a todos. Ahora nos vamos a despedir de la Sukkah. Que sea de tu agrado, Señor mi Dios, y Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el cumplimiento de este precepto de la Torah que hemos realizado. Tengamos mérito y vida para el próximo año, para sentarnos en la Sukkah, en las bodas del Cordero. Amén. Que así sea su voluntad. Y todos dijimos. Hermano Miguel, no te quites el manto, ven un momento. Colócate un momento ahí, por favor. Póstrate de rodillas un momento ahí. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche. Padre, yo te pido que todos los planes y propósitos y proyectos que hay sobre la vida de mi hermano Miguel, Señor, sus proyectos, su esfuerzo, su trabajo, Padre, que ninguna mentira de Satanás, Dios, que ningún engaño, ninguna adversidad de las que el mundo quiera tocarle, Señor. Nosotros como congregación nos unimos hoy para que sea Él cubierto por la preciosa presencia de tu Ruach HaKodesh, Dios. Este es un hombre esforzado y valiente. Han cometido errores en su vida, pero tú eres el único que conoce su corazón, Señor. Y yo te pido, Padre, que todo el esfuerzo que viene realizando día tras día, como tal vez muchos de nosotros ni siquiera sabemos o imaginamos, Padre, que le des toda la oportunidad de que esos negocios que hoy están justo en el momento de cerrarse, Padre, todas esas oportunidades que se están presentando sean limpias, Dios. Que Él pueda, como hombre de Dios, en la palabra tuya, tomar decisiones con discernimiento, con el discernimiento de Ruach HaKodesh sobre su vida. Padre, te pido que todo engaño, toda mentira que venga sobre él, sobre su vida, sobre su economía, sobre su familia, no lo puedan tocar. Y que cada vez que pueda hacer los planes que Él está desarrollando hoy, que la santidad tuya venga sobre ese lugar y lo libre, Padre, para que sea un hombre empresario de provisión para su casa, para su familia, para el trabajo, para otros hermanos. Así es que bendícelo en este día. Es mi petición en este día 5, en este día de Aarón, en tu nombre, Padre eterno, Yeshua HaMashiach, a Hashem, Padre. Amén, gracias. Amén, amén y amén. Vamos a ir a comer los alimentos por los anfitriones de casa hoy, la familia Amaya Ortiz.